por parte de Dios. En esta definición se reconoce que la naturaleza funciona bajo las reglas definidas, pero que Dios controla la naturaleza y en ocasiones cambia las reglas temporalmente para sus propósitos. Páreme ahí. Hemos hablado que el don de fe es como qué. Es la Una base. plataforma, la base. Sí. ¿Qué más? Activar el don de sanidad y de milagro. Ok, voy a repetir esto para que usted entienda. El don de la fe es la plataforma, es como el portal. Oye esto. Por donde Dios manifiesta un poco de su omnipotencia a través del ser humano. ¿Qué pasa aquí? Es una clase de fe que está en afinidad con la manifestación de un poco de la omnipotencia de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Amén. Amén. Es plataforma, pero es como el puente por donde Dios se transmite para manifestar ese poder, para sanidad o milagro. Milagro. Amén. Amén. Ok, sigamos. La operación del milagro es probablemente el más espectacular de todos los dones del Espíritu. Se hizo particularmente evidente en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los escogidos de Dios, quienes realizaron obras humanamente imposibles. ¿Humanamente qué? Imposibles. Ok, vamos a leer. Lilian, usted va a Éxodo 14, 21. Yoladia, Éxodo 17, 6, 7. Alberto, Josué 10, 12. Rosa, Jueces 15, 10, 14 hasta el 16. Elías, el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Josefina, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 35. Observe esto. Busque estos pasajes, declare cuál milagro ocurrió en cada caso. Y la persona que Dios usó, escriba las respuestas en su cuaderno. Vamos para allá. Primero, Éxodo 14, 21, hermano, poderoso. Amén. Dice así. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Páreme ahí, páreme ahí. ¿Qué extendió Moisés? Su vara. Su vara. ¿Sobre Su qué? mano. Su mano. ¿Su mano fue o su vara? ¿Cómo fue? Aquí dice su mano. ¿Cómo dice la de usted, varón? Vamos a ver. Éxodo 14, 21. Vamos a ver cómo dice la de usted. ¿Cómo dice? Vamos a ver qué dice la textual. Y Moisés tendió su mano hacia el mar. Ok, siga leyendo, hermana Lilia. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ok, ¿quién extendió la mano? Moisés. Ahora, ¿quién hizo dividir el mar? Jehová. ¿Está entendiendo? ¿A quién Dios usó? A Moisés. Ahora, el mar se abrió en dos y quedó en el medio seco. Seco. Por donde Israel pasó. En seco. Amén, aleluya. Éxodo 17, 6 hasta el 7. Amén. Voy a esperar en Horeb junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca, y de ella brotará agua que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron: ¿está el Señor entre nosotros o no está? Tremendo, ¿eh? Ahora viene el punto. ¿A quién usó Dios? A Moisés ¿Y cuál fue el milagro? hizo brotar agua de la peña. En un desierto, ¿eh? Ahí se quemó. Ok. Josué 10, 12. Josué 10, 12.
Y el día de Yahavejá entregó a los amorreos ante los hijos de Israel. Josué habló a Yahavejá y dijo, a vista de todo Israel, sol, detente Ay, papá. en Gabaón, Oye eso. y tú, oh luna, en el valle de Ayalón. La pregunta es, ¿qué se detuvo? El sol ¿Solo el sol? y la luna. ¿Solo el sol y la luna? Y él también. El tiempo. Hermano, el tiempo El se tiempo paró. se paró. Nunca Tremendo. hizo poder, pedazo de poder, hay que ver. ¿Quién paró eso? Jehová. ¿A quién Dios usó? A Josué. El tiempo, va, hermano. Amén. Marte. Tremendo. A papá, Dios no se le... Nada, todo es... Jueces, capítulo 15, versículo 14 hasta el 16. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Ok. Jueces 15, 14 hasta el 16. Jueces 15, 14 hasta el 16. Dice ella que no puede. Amén. ¿Lo leo? Léalo, hermana Lilia. Dice así, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallaron una quijada de asno fresca aún, extendiendo la mano, y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Aleluya. ¿Quién vino sobre Sansón? Espíritu de Jehová. Sansón es el instrumento. Amén. Un hombre con una quijada. Mató. Fresca aún. Tremendo. ¿Cómo fue, hermana? Es una buena. ¿Y cómo fue? Era bueno, lo desinfló. Lo desinfló. Ay, Dios mío. Es malicia esa, Tani. El primer libro de Reyes, Aleluya, gloria a Dios. 18, 38. Capítulo 18, versículo 38. Versículo entero. No, capítulo 18, versículo 38 solamente. Sí. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún la Malte, me voy a parar. que estaba en las manos. ¿Sí? Ya con fuerza, varón. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la sangre. Pregunta. ¿Quién fue que clamó a Dios? Moisés. ¿Quién? Moisés no, Elías. Elías. ¿Usted mismo? El tocayo. Elías clama a Dios. Dios le responde. Aleluya. Y cae fuego y hace descender fuego del cielo. Y consumió el holocausto. Hasta el agua fue vaporizada totalmente. Todo se fue. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 35. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó
7 veces y abrió sus ojos. ¿Quién hizo ese milagro? Dios. ¿Quién? Eliseo. Ok. Dio, Sí, no, a través de Eliseo. Ok, usó Eliseo, pero dio a través de Eliseo. Ok, está bien. Pero el punto es, hermano, son milagros fuera del orden natural. Fuego cae del cielo, de la piedra sale agua, el mar rojo se abre en dos, el sol y la luna se detienen, el tiempo se detiene. Por eso era que faltaba un día. Ya. Entonces, sigamos leyendo, por favor. El ministerio terrenal de Jesús también se caracterizó por milagros abundantes. Comenzaron cuando transformó el agua en vino en una boda, Juan 2:9, y terminaron con su ascensión corporal al cielo, Hechos 1:9. Durante su ministerio Jesús anduvo sobre las aguas, alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Páreme ahí. ¿Jesús anduvo sobre qué? Sobre las aguas. ¿Y qué dijo Pedro? él Si también eres quería- tú, manda que yo también. Si vaya. podía andar él también. Pero en el principio Pedro comenzó a caminar, ¿sí o no? Estaba mirando a Jesús. Pero ¿O no? perdió la fe. Y de repente, Miró, dijo, estoy caminando. Se asustó. yo me imagino que Pedro iba caminando normal viendo a Jesús y de repente, oye, pero es verdad que estoy caminando. Ay, mira, no se fue. No se bajó. Claro. Sálvame, maestro. Se hundió. Oye, Ay, Dios. Pero tenemos que entender algo y es lo siguiente. Son dones de milagros. Milagros que sobrepasan el entendimiento humano y la naturaleza. Sol y luna detenerse. De una piedra en el desierto salía agua. wow. Un hombre extender su mano y abrirse el mar rojo en dos. Fuego descender del cielo. También lo hizo Para caminar en un muerto. ese... Resucitar a un muerto. Cuando caminaron para atravesar también ese río. El Jordán. Hacerlo retroceder hacia atrás. Caminar sobre el mar. Sobre el agua. Caminar sobre el agua. Ahora viene el punto y es lo siguiente. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Cristo estaba manifestando el poder que se le había dado a Adán Ya. sobre la naturaleza. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Pero en este caso, entiende que Cristo vino con un cuerpo limitado. Que se cansaba, que tenía sed. Adán no tenía cuerpo limitado, pero sí tenía un cuerpo tangible. Y por el pecado se limitó. Sí, porque Jesús vino a recuperar lo que Adán perdió. Exactamente. Pero tenía que venir en una forma humana. Amén. Entonces sigamos. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, echó fuera demonios e hizo muchos otros milagros. En los evangelios abundan los relatos de sus milagros. Jesús prometió que cuando se fuera al cielo y enviara al Espíritu Santo, sus discípulos podrían hacer lo mismo o mayores milagros como corroboración de la predicación de la palabra. Los milagros no se consideran como fines en sí mismos, más bien dan testimonio de la validez de las declaraciones del Evangelio y destacan la soberanía y el poder de Dios. ¿Destacan qué? La soberanía y el poder de Dios. Entonces cuando vemos milagros, estamos viendo la manifestación de un poco de la omnipotencia y el destaque de su soberanía. Oye, cuando nosotros estudiamos en verdades fundamentales, ¿qué significa ser soberano? Significa el ser supremo, el que está por encima de todo, a quien todo está sujeto.
Amén. Entonces, aleluya. El libro de los Hechos registra muchos milagros de los discípulos. En realidad, el Nuevo Testamento indica la verdad de las palabras de Jesús. Y estas señales seguirían a los que creen. Marcos 16, 17. Aunque muchas señales milagrosas y maravillas se citan en conjunto en Hechos, véase por ejemplo 5, 12, 16, el estudio cuidadoso revela un alto nivel de la actividad milagrosa. El escritor a los Hebreos indica que el Evangelio en los años iniciales de proclamación fue acompañado de señales, milagros y dones del Espíritu Santo. Hebreos 2, 4. Entre estos milagros se incluía la resurrección de entre los muertos. Hechos 9, 40, 20 y 10. Liberaciones milagrosas de la cárcel. 5, 19, 12, 6, 10. Transportación milagrosa. 8, 30. Páreme ahí, transportación. Felipe, capítulo 8, versículo 39 hasta el 40, si no me equivoco. Viene el punto de que después que bautizó al eunuco, Felipe se encontraba en Azoto, en otra ciudad. Pero, ¿cómo fue eso? Espíritu Santo lo Relató. ¿Pero cómo? poder del Espíritu Santo Lo sacó. de un sitio. De la dimensión. Pero oiga bien lo que voy a decir, lo teletransportó a otro sitio. En otra palabra, rompiendo las leyes de tiempo y espacio. Teletransportación. Una vez. Ahora viene el punto. Que eso yo lo he hablado cuando tengamos el cuerpo glorificado. Ya. Dios no necesita viajar. Porque Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él simplemente necesita de manifestarse. Punto. Pero Él está ahí. Él está aquí. Amén. Amén. Él está aquí ahora mismo. Pero cuando usted siente su presencia es que se deja sentir. que se manifiesta. Pero Él está ahí. Que se deja sentir, que se deja saber que Él está ahí. ¿Me doy a entender? Ahora, a las criaturas, a los seres espirituales y a la iglesia glorificada, Dios le dará el don de la capacidad de la teletransportación. Amén. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, que no esté sujeto ni a tiempo ni a espacio, solamente con el pensamiento nos vamos a trasladar a otros lugares. Y el Espíritu Santo nos ha dado esas pinceladas por medio de las Escrituras para que sepamos lo que vamos a recibir. Porque como vamos a estar totalmente bajo el poder del Espíritu, para nosotros no va a ser difícil hacer esas maniobras. ¿Qué le parece? Excelente. ¿Eh? Porque no se da solo aquí en la Tierra, porque estaremos a otro planeta. No, hay un vasto universo que nos espera. Para en cielo nuevo y tierra nueva, olvídese que nos espera todo eso. Aleluya. Aleluya. Por eso yo cuando me dicen que no, porque la Biblia no dice que hay vida, dije, hay más vida. La Biblia nunca ha dicho que no existe vida aparte del hombre. Existe vida, los seres angelicales, son seres vivos, seres racionales. ¿Entiendes? Entonces, sigamos. El libro de los Hechos registra muchos milagros de los discípulos. Yo lo había leído todo esto, ¿cierto? Ya. Y volveré a empezar. Lo quedamos donde dice 29. Predicción de hambres. Predicción de hambres. 11, 28, 29. Vencimiento de la oposición. 12, 23. Juicio de ceguera sobre la oposición. 13, 9, 12. Cojos sanados. 3, 6, 10. 14, 8, 10. Demonios echados fuera. 16, 16, 18. Libro de los Hechos, ¿eh? Ya. Y Sigue. cadena de la cárcel rota, 16, 25, 28. Es emocionante saber que en la actualidad muchos milagros aún acompañan la proclamación del Evangelio, porque el poder divino de hacer milagros sigue a nuestra disposición. Aclaro. ¿Cuál es la plataforma para que el don de sanidad y de milagro se manifieste? La fe. ¿Qué clase de fe yo necesito? Fe especial. Una fe especial. Sí, pero ¿por qué es especial?
Esto no está en el libro, esto yo lo estoy aclarando, porque es Porque especial. es una muestra del poder omnipotente de Dios manifestado a través del hombre. Estoy de acuerdo con usted, pero acláreme. He dicho que el don de fe especial es una fe que está alineada y es como un portal para Dios manifestar un poco de su omnipotencia a través del ser humano y destacar su soberanía. Porque sanidad y don de milagro, mayormente el de milagro, está por encima. Por encima, ¿me doy a entender? El don de milagro está por encima. Entonces, este don de fe activa el don de sanidad y el don de milagro. Amén. Ahora, es porque esta fe está alineada y es el portal, el puente por donde Dios puede manifestar un poco de su omnipotencia a través del ser humano y destacar su soberanía. Ahora, también es para manifestar el interés de Dios por los perdidos. Amén. 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 ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Y siguen los milagros, sí o no? Amén, así es. ¿Y las sanidades, sí o no? Amén. ¿Y el don de fe, sí o no? Amén. ¿Cuáles son las tres divisiones? Primero, ¿quién me lo puede decir? Primero, Tres divisiones de los 9 dones del Espíritu. poder de lengua, el de sanidad, No. De poder. Primero, los dones de hablar. dones de hablar, ¿Cuáles son? Vamos. interpretación de lengua, don de lengua y profecía. Ok. Dones de poder. Dones de poder, don de fe, Sí. don de sanidad y Sí. don de milagro. Sí. Ahora, en el don de poder, ¿cuál es la base? La fe. La fe. En el don de los dones de hablar, ¿cuál es la base? La No, interpretación. la interpretación. La lengua. La lengua. La lengua. Las lenguas. Porque hay uno que es como la base para que los otros se manifiesten. Ya. Ok. ¿Entiendes? Para que los otros fluyan. Ajá. Amén. Entonces es como una onda expansiva Ya. donde se va desatando. ¿Te me doy a entender? Pero hay una base donde, por ejemplo, Celbeto, tenemos el don de, los dones de hablar. Ya. Lengua. Viene el don de interpretación de... De la la lengua. Ya. Ok. Ahora, cuando la lengua se interpreta, viene a ser... Profecía. Profecía. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Ahora, en los dones de poder tenemos la base. ¿Cuál es? La fe. La fe, ok. Ahora, cuando la fe, que es la base, y es como uso la palabra portal o puente para que me puedan entender, por donde Dios puede manifestar un poco de su omnipotencia, de todo su poder, un poquito, porque imagínate, Dios es todo poder, el pacto es Kratos, ¿cierto? Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios manifiesta por medio de esa fe un poco de poder, entonces manifiesta sanidad y milagros. Y recarga su soberanía. O le da a entender su soberanía a los seres humanos. ¿Está claro esto hasta aquí? ¿Ha entendido un poquito más? Amén. Entonces, los milagros cuya evidencia abunda en el Nuevo Testamento tuvieron el propósito principal de, según otro estudio, ¿quién lo hizo? La sed.
¿Qué dice la C, mi hermano? Verificar las declaraciones del Evangelio como Dios soberanamente decide. Léame eso de lo que está poderoso. Verificar las declaraciones del Evangelio como Dios soberanamente decide. Así mismo. Eso. Entonces vemos que propósito de los dones. Primero, glorificar a quién. A Dios. Dios. A Dios. Segundo, Edificar la iglesia. Edificar el cuerpo de Cristo. tercero, Mostrar el interés de Dios por los perdidos. Ya. cuarto. No, ya está bien así. Uy, Ahí, ¿dónde así. está ese cuarto? Porque en realidad la unidad, oye, porque la unidad de la fe también es edificando la iglesia. Madurez cristiana edificando la iglesia. Entonces tenemos los tres medios. Primero, glorificar a Dios. Recuerde que glorificar es alabarle, darle lo que Él se merece, la posición la posición que Él se merece en nuestras vidas, y agradecerle y adorarle por lo que Él nos ha dado, por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado, darle el lugar que Él se merece. Amén. Amén. Segundo, edificar la iglesia. ¿En qué? En llevarla a una madurez más profunda, ¿En qué? Aleluya, llevarla al carácter de Cristo, a un conocimiento, a la unidad de la fe en el Señor Jesucristo, en su palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, aquí que se aprende. Aquí que se aprende. Porque estas son cosas, hay gente que lo toma muy a la liviana, estas cosas, los dones espirituales. Nosotros tratamos todo un tema acerca de los dones del servicio, los 5 ministerios, los dones espirituales. Pero aquí estamos tratando del espíritu, exclusivamente del espíritu. Estamos tratando los 9 dones del espíritu y estamos tratando sus divisiones, su plataforma y cómo se desarrollan y cómo se usan. Entonces ahora vamos a entrar a los 3 dones de revelación. Objetivo 6. Amén. Definir los distintos dones de revelación y proveer ejemplos. Oiga, aquí viene algo, hermano, ponga atención a este estudio, porque la iglesia necesita uno de estos dones muy, lo necesita todo, pero hay uno que se necesita, hermano, con gran vehemencia, y es el don de discernimiento de espíritu. Porque hoy en día se han infiltrado en las iglesias un grupo delincuencial, debo llamarle, que usan la palabra para manipular, para engañar, para distorsionar, para hostigar, esclavizar, estafar, y son los promotores y cabecilla del hundimiento y esclavitud espiritual de miles. Y como el pueblo, por falta de conocimiento, y el conocimiento te da a entender las cosas, que es discernimiento, el pueblo perece. Lamentablemente perece. Esto ha traído grandes consecuencias. Hoy en día, aunque no lo quieran creer, hay brujas en las iglesias. Está el trigo y la cizaña. Se nos han metido en las iglesias falsas doctrinas, letanías y engaños y doctrinas de hombres. Y el pueblo de Dios no ha podido liberarse totalmente de esos hostigadores, porque no tienen conocimiento. Es tanto así que cuando tú vas de frente y lo atacas de frente por las escrituras, desmantelando el engaño y el error que están llevando a cabo,
el mismo pueblo ignorante lo defiende y lo cubre. Así de tristes son las cosas. La apostasía está arrasando con el pueblo de Dios y estamos viendo en las últimas. Hoy más que nunca se necesita el discernimiento de espíritu. Sigamos. Estos dones del Espíritu le ofrecen al creyente lleno del Espíritu Santo una intuición o percepción especial cuando lo necesita. Páreme ahí. Intuición. Oiga, ¿y qué? Intuición Y percepción. y Percepción. percepción. ¿Sabe lo que es eso? Saber definir con claridad las cosas entre el bien y el mal. Exactamente. Lo voy a resumir así. Sigamos. O percepción especial. Cuando necesita. El conocimiento de Dios es ilimitado y su comprensión de cada situación por la que usted atraviesa es perfecta. Por medio de los dones de revelación, Dios provee ayuda sobrenatural cuando la comprensión humana es inadecuada. Se debe enfatizar que estos dones no toman el lugar de la capacitación natural ni de la espiritual. Los creyentes llenos del Espíritu necesitan educación y deben estudiar fielmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos dones se basan exclusivamente en el conocimiento profundo de la palabra. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento profundo de la palabra, viene algo lo que se llama, lo que yo llamo onda expansiva en el espíritu. Por ejemplo, el Espíritu Santo te hace entender con claridad por medio del conocimiento de la palabra lo que viene es de él y lo que no es de él. Cuando hay algo satánico y cuando hay algo angelical de Dios, y cuando una palabra viene de Dios y cuando una palabra, oiga bien, observe. La persona citó la palabra, es la palabra de Dios. Pero la citó en el tiempo que no era. ¿Cómo discernimos que la palabra es correcta, pero el hombre cometió un error en decirla en destiempo? Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir si la palabra es de Dios, pero no está en el tiempo de Dios. Un ejemplo, pastor. Bueno, yo quiero ser... Hay gente que se la dan de súper espirituales. El Señor te va a bendecir. Observa. Pero tú sabes ya que el Señor te va a bendecir. El Señor te lo está mostrando. Ya. Mañana recibe esa bendición. Pero el Señor te dio a entender que no es para mañana. Ya, claro. ¿Me dio a entender? El hombre se equivoca, pero Dios no. Amén. El hombre se equivoca, pero Dios no. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a discernir. Por ejemplo, Satanás se viste como ángel de qué? De luz. Si se viste como ángel de luz, alguien tiene que desaforrarlo y quitarle aquella máscara que tiene de angelito. Ay, pero ¿cómo predica? Ay, que un santo. Aquí malaba, senda, que habla en lengua. Pero si Satanás se te presenta como ángel, ¿cómo tú lo reconoces? Tú te das cuenta, siempre hay algo que el Espíritu Santo te va a dar de una vez luz. Si tú estás en el Espíritu, de una vez luz que no viene de él. Entonces, se necesita el conocimiento profundo de las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo te ayudará a ti a discernir qué clase de espíritu se está moviendo allí. Siga leyendo para que usted Sin vea. embargo, en ocasiones se necesita una revelación especial de la mente de Dios. Estas porciones de conocimiento divino son provistos por los dones espirituales llamados discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Discernimiento de espíritu, sigamos. Discernimiento de espíritus.
identificar áreas de la actividad espiritual y describir el discernimiento de espíritus. La palabra discernimiento se deriva de un vocablo griego que significa juzgar a través de. La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce como la facultad de distinguir entre los diversos espíritus. 1 Corintios 12:10. Porque hay gente que nada más dice en espíritu malo. Pero hay 3 clases de espíritu. El bueno no lo decimos. Está el espíritu de Dios. Está el espíritu del diablo. Y está el espíritu del hombre. ¿Por qué nada más descienden los espíritus malignos? ¿Aló? Porque, no, era el diablo. Es fácil decirlo, claro, eso está a la luz del día. Era el diablo. Pero, ¿qué hay de aquella persona que tiene malicias internas? Que están operando en la carne de una manera sigilosa. Sutil. Eso no es fácil. Entonces, ¿qué pasa de la doble moral? De la hipocresía. Porque siempre venimos, no, eso es del diablo. Sí, ok, está bien, es del diablo. Pero no todo. Ahora, no todo es del diablo. También el ser humano también comete errores. Y normalmente le echan siempre la culpa al diablo. Imagínate. Lamentablemente es así. Todo, el diablo fue que lo hizo. El diablo me hizo caer, el diablo. Observe. Y él mismo quería. El diablo, ¡ay! Aquí, ¡ay! Pequé. Oye. Ella está aquí dándome la culpa todo a mí. Entonces tenemos que entender que está el espíritu de Dios, está el espíritu del diablo y está el espíritu del hombre. Y allí hay unas definiciones de actividades que el Espíritu Santo a través de este don nos va a ayudar a discernir cuándo es el Espíritu de Dios, cuándo son los ángeles de Dios, cuándo son las reglas, las leyes de Dios, cuándo vienen las cosas de Dios, cuándo es bendición de Dios. Porque se ve esto, aquí viene lo duro, hermanos. Y esto es un engaño aterrador, observe. Ese mensaje de la prosperidad, hay gente que sí han prosperado. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa prosperidad? Hacerle creer a la gente que ese es el evangelio verdadero. Entonces la gente dice, por esto es lo que resulta, esto es lo que funciona. Claro. Vamos a usar esto. Como el que ese pastor. ¿Me di a entender? Entonces ahora viene el punto de que si tú no tienes un discernimiento, un conocimiento primero profundo de las escrituras y un discernimiento del espíritu, tú vas a decir, por es verdad. Pero si tú lo tienes, eso es del diablo. Eso no viene de Dios. Eso es apostasía, eso es engaño y error. Y eso no es bíblico. Pero el punto es que aquí viene el engaño de la prosperidad. Oye, anda en helicóptero. Óyeme, anda en jet privado. Con guardaespaldas. Oye, anda con 12 guardaespaldas. Wow, como el presidente. Le abran la puerta de la limusina. Le ponen alfombra. Le tiran la alfombra roja. Cuando el hombre pisa la iglesia, el pueblo se levanta y le aplaude. Le llegan cheque en blanco. Tiene conexiones con los presidentes. ¿Quién es ese hombre? Cuando coge el púlpito, te habla de que Dios quiere que tú seas bendecido. De que ven a pactar con Dios. Ven a hacer un pacto con Dios. Ven, firma el cheque. Oye. Wow. Y como el tipo tiene todo ese caparataje de engaño, de bendiciones, la gente va a decir, oye, pero el tipo está en limusina.
El tipo tiene helicóptero. El tipo tiene jet privado. Le abren la puerta. Cuando el hombre pisa en la entrada del local de la iglesia, el pueblo se levanta y le aplaude. Es verdad lo que el tipo dice. Pero, varón, Por aquí, ¿eh? Es un año fuerte, ¿sí o no? Amén. pero esas personas que son así, pero ellos no ayudan a lo, como decía ese predicador, Jimmy Joshua. Él es un hombre, en realidad, que es un hombre de Dios, ¿verdad? Él anda en su jet privado. Yo no digo que es de Dios, Pero él no anda. ni digo que no lo sea. No está así como. Aló, yo no digo que no es de Dios, ni digo que no lo sea. Yo lo único que digo, verifiquen su doctrina, que enseña y chequeen la Biblia. Y ahí se va a dar cuenta de las cosas tal y como son. Porque a simple vista todo el mundo, Satanás se viste como ángel de luz. Y como usted dice, Señores, hay Satanás te cosas perseguía a la iglesia y la mataba. Satanás te perseguía a la iglesia y mataban a los creyentes. ¿Qué hace Satanás hoy en día? Le da prosperidad, comodidad y dinero. Tranquilo. Y ya. Y lo que son no míos, conmigo. ya son míos. Ya, Señores, se le echa la bolsa. ¿qué está pasando? ya. Por eso yo digo, el engaño, hay que tener un discernimiento terrible y fuerte. Porque el engaño es un engaño aterrador, espeluznante. Es un engaño macabro, infernal y diabólico. Es oscuro. Para poder desintegrar ese muro de contención, de oscuridad, de engaño y de error y de apostasía, se necesita el conocimiento bien definido de la palabra y el discernimiento de espíritu a través de las escrituras para deshacer ese engaño y error. Satanás se viste como ángel de luz, no nos equivoquemos. Hermanos, estamos hablando con el maestro del engaño, el diablo. Satanás, cuando era Lucifer, oiga esto, los ángeles que veían al Padre cara a cara, se lo llevó. ¿Cuál era la labia que tenía ese tipo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la maniobra? Padre de mentira. Dice por tu contratación, el tipo contrató grandes arcángeles, querubines, serafines, todo el mundo detrás de él. La tercera parte se llevó. Ángeles que veían el rostro de papá Dios. Ángeles que estaban en la santidad pura, ahí mismo, de ahí. Se lo llevó. Aló. Adán y Eva que estaban en el Edén, que hablaban con Dios, se lo llevó también. Y yo he escuchado algunos testimonios que dicen que el tipo es de un hablar delicado. Y tiene un poder persuasivo terrible. Por eso yo digo a la gente, hermano, si Dios libra a todas las personas, que no se queden atrás, que nos vayamos en el arrebatamiento. Pero si la persona se queda, yo digo, no escuche ningún discurso del anticristo, no lo escuche. Vete a la montaña, a la jungla, apaga todos los televisores y mándate huyendo, escapa por tu vida. No escuche ningún discurso, nada del anticristo, porque el anticristo va a tener una persuasión tan terrible, hermano. Como dijo un hermano que tuvo una visión que el Señor le mostró. Dice él que el Señor le mostró la gran tribulación y allí en los Estados Unidos todo estaba apagado y habían como pantallas gigantes. Y cuando él iba caminando se prendieron todas y él veía a este personaje hablando. Y dice que tiene un rostro atractivo, un tipo hermoso, carismático, potente, con un conocimiento espeluznante, aterrador. Hablaba con una convicción terrible. Era algo aterrador, algo fuera de otro mundo. Tenía unos códigos en la mente descifrados terrible, hermano. Y dice el hermano, el varón, mira hermano, yo conozco la verdad. Pero el tipo hablaba que a mí me convencía. Imagínate tú. Que se debe hacer porque está en un sueño, se lo lleva. Se lo lleva también. ¿Tú crees que, hermano, no es cualquier cosa? Los ángeles que veían a papá Dios, se lo llevó. La vida fuerte. No fue por algo, no fue casualidad. ¿Eh? Tú no ves que pregúntate. No, que fulanito llegó a la... ¿Cómo llegó fulanito a la fama? ¿Sabes tú los pactos que hizo ese personaje? ¿Qué tú quieres? Fama, dinero, mujeres, sexo, hombre, qué sé yo, lo que tú quieras. Firma aquí, un pacto con el diablo por tu alma. Satanás se lo da. Satanás le da toda esa fama. Mira a Michael Jackson. Y después se lo llevaron también. El alma, claro. ¿Eh?
Jimi Hendrix, mejor guitarrista, también se lo llevó. Y no habrá sido que a última hora Michael Jackson. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero, si no hay un discernimiento de espíritu, con ese engaño espeluznante y aterrador, tú te imaginas, oye, imagínate tú, cuando el anticristo está reinando, en los primeros 3 años y medio, oye, en el mercado, por donde quiero una foto del anticristo. Oye, la gente va a hablar de ese tipo. Ese va a ser el plato del día. En todos los programas el tipo va a estar. Eso va a ser un bombardeo mediático. Y el tipo descifrando esos códigos ahí y llevando a cabo la prosperidad del mundo y un plan de paz para el mundo. Y la cosa le está dando resultados. Es un engaño. Y que mira que el tipo arregló la situación del Medio Oriente, se arregló la situación entre los palestinos y los judíos, entre los árabes y los judíos, entre Rusia y Europa y América y todo, y el tipo arreglando todo, porque el tipo está descifrando los códigos y arreglando con el plan de paz. Y mira cómo la economía del mundo ha crecido. Y la gente va a decir, por verdad, este es el hombre, este es el Mesías. Y tú digas, no, eso no es el Mesías. Una persona que se quedó atrás, ese no es el Mesías. Y diga, uno dice, pero ven acá, Jesucristo vino. ¿Qué arregló Jesucristo? Guerra, muerte, eso es lo que vino cuando Jesucristo. Porque lo van a decir, pero vino este y arregló. Eso va a ser un engaño terrible. Y la gente va a ir a correr frenéticamente detrás de ese hombre. Por eso hay que tener un discernimiento de espíritu, porque hoy en día se está predicando un evangelio que yo le llamo el evangelio del anticristo. El evangelio del anticristo. Porque, óigame bien, esa gente que están predicando ese evangelio de falsa prosperidad, de engaño y de error, el día que se queden aquí abajo, ahí es que la gente va a saber la realidad. Que fueron engañados. Por eso es que yo digo, hay que estar claro en la palabra. Hay que estar bien claro en la palabra. Hay que definir todo por la palabra. Un estudio profundo y sistemático. Esto no es la palabra. Dios respalda únicamente su palabra. Entonces, yo tenía una pregunta. Diga. Como por ejemplo un predicador, un pastor, alguien que obra grandemente para Dios, ¿puede andar en un yate y eso habiendo tanta gente pasando hambre? ¿No se me hace raro? Suponiendo que lo consiguió honestamente, no. Mira, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros. Hay hombres de Dios que son multimillonarios y que aman a Dios y que hacen muchas obras para la gloria de Dios y que le sirven a Dios. Hay hombres multimillonarios de Dios. Tienen el derecho también a disfrutar lo que Dios le ha dado. Porque Abraham era rico. ¿Me entiendes? Porque Job era riquísimo. Abraham tenía lo suyo y de Salomón ni se diga. Entonces, ¿qué pasa? Pero estos salteadores, estos delincuentes, mire, hermano, estos atracadores en las iglesias, de una manera sutil y sigilosa, que usan las escrituras y predicando un evangelio diabólico y satánico para engañar, esa gente tiene serios problemas con Dios. Porque hay hombres de Dios que son multimillonarios y invierten millones en la obra de Dios. Y también tienen el derecho de disfrutar lo que Dios le ha dado. O sea que solo es malo si lo consiguen vía la iglesia. No, malversadamente. Porque Dios, tú puedes ser cristiano y tener tus empresas y Dios bendecirte grandemente aún en tu ministerio, pero hacerlo debidamente, como Dios manda. No estafando. No estafando, no atracando. Porque yo le llamo eso atraco, un atraco mental. Porque te están manipulando, engañándote para sacarte el dinero. Pero imagínate tú que yo venga y te diga, mira, Dios te va a bendecir. Dios me dice ahora mismo que tú tienes que sembrar $2,000. Oye. Y son los $2,000 de pagar tu casa y de comprar la comida a tus hijos. Y tú vienes, Dios me va a bendecir. Y cuando viene, hermano, hasta de la casa te saca. Ok, pero eso es como un poco tonto, porque yo diría que es raro, porque Dios todo lo ve, Él tiene que ver la miseria que yo estoy. ¿No será que me mandó 2,000 y tú no me lo te entregas? Está buena esa, sí. Está buena esa. O es que no piensan ellos. Pero, oiga bien, entienda esto. Se necesita un conocimiento profundo
de la palabra. Y de allí entonces el discernimiento va a fluir con más fluidez y mejor todavía. Sigamos. La gran mayoría no estamos conscientes de la cantidad de actividad de espíritus a nuestro alrededor que ocurre en todo tiempo. El don de discernimiento o facultad de distinguir entre los espíritus ofrece un breve destello de este campo invisible. Le da al creyente lleno del Espíritu poder para juzgar cuál espíritu está de por medio. Hay 3 áreas de actividad espiritual que necesitamos identificar. Primera, el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu y necesitamos reconocer cuando actúa para cooperar con Él. Actúa a través de creyentes llenos del Espíritu que le han rendido y en ocasiones usa a sus ángeles, los cuales son buenos espíritus para llevar a cabo su mandato. ¿Oyó eso? A veces usted siente que en su cuarto hay más personas, pero usted no tiene miedo. Pero el Espíritu Santo le hace entender a usted que Él está ahí y los ángeles también. Pero a veces usted está en un sitio y usted siente una presencia, una pesadez, una carga. No se siente como a gusto. Se siente como un ambiente pesado. Hermano, una vez, yo le voy a decir una cosa, una vez yo y Miguel estaban orando. Y Miguel estaba orando y había una pesadez en ese lugar. Y orando, y orando, y orando. Seguimos orando, y orando, orando. Y el Espíritu Santo nos dio entre nosotros que había algo. Y seguimos orando, y orando, orando. Hermano, nosotros, yo escuché literalmente como que algo se rompió. ¡Bum! Se rompió. Descendió una presencia gloriosa. Tremenda. Yo me recuerdo. Una presencia gloriosa descendió. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo te da a entender a ti, te ayuda a discernir que hay algo. A veces tú llegas a un culto como que el culto está como apagado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y la gente como que se está durmiendo. Y la gente durmiéndose. Fulanito ya está roncando. Una vigilia. No aguantan. ¿Qué está pasando? Y comenzamos a orar, y comenzamos a orar, y comienza esa pesadez, y hay una guerra espiritual, y comenzamos a hacer la guerra, y de repente, duramos quizá una hora haciendo la guerra, y de repente ese diablo se va, y entra una presencia, y se nota una luz. Yo me recuerdo la última vigilia que hicimos, que fue en la casa de la hermana Juliana. Un grupo se fue, y nosotros nos quedamos intercediendo, hermano, vino como, así mismo, literalmente yo lo vi, una luz, que entró en la iglesia como una luz transparente, una paz. La atmósfera cambió totalmente. Yo lo vi literalmente. Una luz tremenda. Una luz que, hermano, indescriptible, humanamente hablando. Pero podía ver eso. Pues yo lo estaba viendo en el espíritu. Y una paz fuera de este mundo. Todo cambió. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender algo. Dios, cuando Él se manifiesta, el Espíritu Santo nos va a entender que es Él para cooperar con Él y con los ángeles. Amén. Sigamos. Espíritu de demonios. En Apocalipsis dice que en los últimos días los espíritus de demonios realizarán señales o milagros. 16:14. Al presente se observa mucha actividad satánica en el área del ocultismo y la adoración demoníaca. El creyente lleno del Espíritu debe ser capaz de reconocer las actividades de los espíritus de demonios, porque de lo contrario puede ser engañado. Ok, hay muchos que están siendo engañados. Millones de creyentes están siendo engañados. Millones de creyentes están siendo engañados hoy en día. ¿Por qué? Están siendo engañados por el internet, están siendo engañados por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores. Están siendo engañados a diestra y a siniestra. Y engañando. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener un conocimiento bien formado de la palabra, y aquí viene lo más duro, el cristiano orgulloso. Yo lo sé. Cuando en realidad no lo sabe. No sabe nada.
Al contrario, está ciego. No tiene una definición clara de la palabra de Dios. De que ha escuchado, oído, pero no está bien formado. Si usted está así, déjeme decirle que usted es un candidato a ser engañado. Porque cuando tú tienes un conocimiento claro, es que tú te ceda al engaño, porque tú tienes unos intereses personales. ¿Me doy a entender? Porque ahí viene lo que se llama trato. Tú tienes algo que yo necesito y yo te entrego mi alma. Materialmente tú tienes algo que yo necesito, un ejemplo. Por ejemplo, esta gente que conoce la palabra, que saben, pero como todavía tienen intereses personales, que quieren dinero, que quieren fama, Satanás se le da a cambio de qué, de sus almas. Lo que pasó con Judas. Judas estaba con el Señor y Judas era el tesorero y robaba. Y el Señor lo sabía. Pero el Señor estaba tratando con él para que cambiara y no quiso. A lo último, el diablo se le metió a Judas. Se lo llevó a sí mismo. Tremendo, Marte. Durísimo. Entonces, milagros en los demonios. El espíritu No, humano. espere. Los demonios en... Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 24, versículo 23. Mateo 24, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? 23 y 24. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Entonces, aquí vimos que se van a levantar falsos cristos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. Ahora, ¿de qué está ungido un falso Cristo? Que yo se lo he dicho varias veces. ¿De qué unción? Unción satánica. De la unción infernal. Y ellos harán ¿qué? Señales y prodigios. Del anticristo. Harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a quienes. Escogidos de Dios. Entonces, dígame, si usted no está bien equipado en la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, hermano, y saber cómo lidiar con esto, será engañado, será arrastrado. Y nosotros estamos en la era del engaño, en la era del error. Entonces, ¿qué pasa? Se van a levantar y se están levantando cada día más. Y harán prodigios, Y milagros. señales y prodigios. Y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A los escogidos de quién? De Dios. De Dios. ¿Aló? Sigamos. El espíritu humano. También es posible que en ocasiones los creyentes se dejen llevar por su propio espíritu y no por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo concede la habilidad de distinguir entre los espíritus para que podamos reconocer si una manifestación proviene de Él o de un espíritu de demonio o de la carne. El Nuevo Testamento contiene varios ejemplos de discernimiento de espíritus. Jesús sabía por adelantado que Judas lo traicionaría. Juan 13, 21 y 26. Páreme ahí ya. Hermanos, Marte, vamos a tener que dejarlo aquí por ahora. Las próximas semanas vamos a tener que repetir discernimiento de espíritu. Los que nos están sintonizando, que Dios se le bendiga, que Dios le guarde, que Dios se le proteja en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, vamos a dejarlos aquí. Que Dios se le bendiga grandemente y que Dios le guarde. Amén. Vamos a orar. La cámara, Marta.